Cuando me digas, sí. Bien, buenos días a todos. Gracias por venir a esta rueda de prensa después del Comité Permanente Nacional. Uno de los asuntos principales y urgentes, lógicamente, por la actualidad política en el Parlamento es el asunto de la colonización de Televisión Española, del intento de parasitar y seguir parasitando las instituciones y, en este caso, el lamentable espectáculo que hemos visto estas últimas horas, en definitiva, restándole credibilidad al ente público, un ente que pagamos con el dinero de todos los españoles, e intentando hacer dedazos para cargarse un procedimiento de concurso público. Ciudadanos, desde el primer minuto, abogó por un concurso público por primera vez en democracia. Llevábamos años eligiendo a dedo o por mayoría reforzadas, pero también a dedo, sin concurso público, sin expertos, sin criterios técnicos, a los que eran presidentes de Radio y Televisión Española y a los miembros del Consejo de Administración. Por tanto, era el momento de acabar con esa percepción en definitiva, de parasitar las instituciones por parte de los partidos políticos y de abrir una nueva etapa en el ente público de Radio y Televisión Española. Pero frente a ese concurso que finalmente conseguimos, empujando y llegando a acuerdos con los demás, que se aprobara, quiero recordar que ese procedimiento está en marcha, ya está en la comisión mixta, ya se ha aprobado en el Congreso, en el Senado. Frente a esta situación, llega el señor Sánchez, de la mano de Iglesias, y intentan asaltar la Radio y Televisión Pública Española, patrimonializar lo que es de todos con el dinero de todos. Hemos visto el espectáculo estos últimos días, filtrando nombres, incluso proponiendo nombres, han caído esos nombres, el espectáculo ha sido lamentable. La Radio y Televisión Pública no se lo merece, pero sobre todo quien no se merece este espectáculo son los españoles, que son los que pagan al ente público de su dinero, de sus impuestos. Por tanto, nosotros ante esta situación surrealista, en la que hemos visto al señor Sánchez y al señor Iglesias en los despachos asegurar quién iba a ser el futuro presidente de Radio y Televisión, prescindiendo del concurso público que ellos mismos habían votado a favor ante la propuesta de Ciudadanos. Ante esta situación anómala, nosotros le pedimos, antes de que se produzca el pleno de esta tarde, le pedimos al señor Sánchez que retire el decretazo, que ponga fin al espectáculo, que ponga fin a la cacicada que pretende dar en Televisión Española, sobre todo por respeto a los españoles, insisto, que son los que pagan con dinero público el ente de todos, que es Radio y Televisión Pública Española. Estamos a tiempo de evitar el bochorno, estamos a tiempo de evitar la cacicada, estamos a tiempo de superar a Rajoy en los dedazos entre el señor Sánchez y el señor Iglesias. Y, por tanto, como estamos a tiempo y hay un procedimiento legítimo, democrático, más transparente y mucho más tecnocrático, que es el método del concurso público, como en las próximas semanas podríamos tener una propuesta de un grupo de expertos para buscar un consenso en la Cámara, le pedimos al señor Sánchez que retire la cacicada, que retire el decretazo y que, a cambio, aceleremos ya ese procedimiento que está en marcha, que salga de ahí un candidato y que busquemos un consenso parlamentario, pero eso sí, con una propuesta de un grupo de expertos que nos propongan los expertos, y no en las sedes de los partidos, no en los despachos entre el señor Iglesias y el señor Sánchez, quién tiene que presidir la Radio y Televisión Pública Española. Por tanto, esperamos que eso sea así. Hemos presentado, además, un escrito a la mesa del Congreso, porque además está incumpliendo el reglamento. Estamos ante un procedimiento supuestamente de urgencia con algo que no es urgente. Es evidente que no es urgente poner a dedo al presidente de Radio y Televisión Española. Lo que es urgente es que ese concurso siga en marcha y que proponga un nuevo candidato. Y como no es urgente, y ellos alegan la urgencia, han prescindido de la comisión de nombramientos. Tendría que haber un hearing, incluso en su propio procedimiento, que nosotros no compartimos, pero incluso en la lógica del procedimiento del decretazo tendría que haber un hearing en la comisión de nombramientos para saber si las personas propuestas cumplen o no algunos requisitos, o se les puede o no preguntar cuál es su papel al frente de la televisión, qué saben de televisión, qué saben de radio, si les han nombrado por ser próximos o no a un partido político. Todo eso se pretende obviar con este decretazo y con esta cacicada. Por tanto, pedimos esa reconsideración en el reglamento y le pedimos políticamente al señor Sánchez que dé carpetazo a la cacicada, que abramos una nueva etapa donde volvamos al concurso público para que en las próximas semanas podamos decir por primera vez en 40 años que el presidente o la presidenta de Radio y Televisión Española es alguien nombrado y propuesto por un comité de expertos y avalado por la mayoría reforzada del Parlamento español. Y eso no es lo único que estamos viendo además cómo a todo esto los españoles atónitos aparecen ante este espectáculo como los verdaderos accionistas y los señores que pagan toda esta fiesta. Porque no olvidemos que hay muchos españoles hartos de financiar instituciones que acaban colonizadas y parasitadas
por los partidos políticos. Si hay que tener una radio y televisión pública y hay que pagarla con impuestos, que sea de todos, que haya al frente gente preparada y que no tengan ni carné político ni sean nombrados por los políticos. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Si vuelven a esa línea, estaremos en el procedimiento. Si no vuelven a esa línea, que no cuenten con nosotros para esta cacicada. Y por otro lado, también no es la única colonización que estamos viendo. El señor Sánchez, además, nos ha dicho que va a poner al frente de las encuestas públicas del Estado, del CIS, a un miembro de su ejecutiva, a un miembro de la ejecutiva del PSOE con 46 años de carné del PSOE. ¿Es normal que las encuestas que se suponen que son del Estado, que son de todos, que en definitiva quieren reflejar la pluralidad y la neutralidad, las haga en definitiva una persona militante del PSOE y miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez? ¿Aceptarían eso en cualquier otro país? ¿Es normal que tengamos al frente de las encuestas del CIS a alguien que está en la ejecutiva de Sánchez? Esto es lo que está proponiendo Sánchez. Esto no es regeneración, esto es degeneración. Esto es tener mucha cara. Esto es llegar al poder por la puerta de atrás sin pasar por las urnas y colonizar las instituciones. Y los españoles no han votado a este presidente y los españoles no han decidido que en el CIS esté un miembro de la ejecutiva del PSOE y los españoles no han decidido que pongan a personas de los partidos en el órgano de radio y televisión pública. Y los españoles seguramente también en un futuro se plantean cuál es el modelo de separación de poderes de este país. Hemos visto ante la oportunidad de por primera vez aprobar una ley para que la Fiscalía y el Fiscal General del Estado lo escoja por mayoría reforzada del Parlamento, cómo Sánchez hacía lo mismo que Rajoy, dedazo tras dedazo. PP, PSOE, PSOE, PP, lo mismo son. Hacen lo mismo y actúan de la misma manera. Por tanto, esta es la degeneración del bipartidismo, que lo único que hace es intentar colonizar para que nada cambie, para intentar que este bipartidismo que pacta con los nacionalistas, que son los principales beneficiarios de este sistema, pues sigan estos últimos coletazos haciendo lo mismo de siempre. Yo creo que ha llegado el momento de decirle a los españoles que hace falta abrir una nueva etapa, donde al frente de la tele pública tengamos a gente que sabe de televisión y de radio, que no tengan carné político, que los coja un grupo de expertos, que tengan independencia, que sirvan básicamente a los españoles y no a los partidos que les ponen allí o les quitan. Tenemos que poder decirle a los españoles que al frente del CIS tiene que haber personas expertas en esa materia, personas neutrales, que lo sean y lo parezcan al frente de una institución del Estado. Tenemos que tener a un fiscal general del Estado que no le ponga y le quite el gobierno, sino que tenga una mayoría reforzada del Parlamento y, por tanto, hay una separación también de la labor del Gobierno de la labor del fiscal general del Estado. Y ya les avanzo que Ciudadanos va a presentar la semana que viene la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial en definitiva, tiene uno de esos puntos, de esas variables, que es cómo los partidos han colonizado también la justicia, los nombramientos, sobre todo en este caso de la alta magistratura. ¿Qué propone Ciudadanos? Que la mayoría de los jueces puedan escoger a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a presentar ese proyecto porque creemos que antes de que empiecen los bailes de nombres, antes de que empiecen los dedazos que se van a producir, lo vaticino, porque el PSOE y el PP van a hacer lo mismo de siempre, antes de que empiecen a poner y a quitar jueces, queremos tener una ley que no permita semejante cacicada. Por tanto, queremos presentar esa ley, queremos que vaya en otoño al Congreso y queremos evitar que antes de final de año puedan el PP y el PSOE seguir quitando y poniendo a jueces según se comporten o según la afinidad política que tengan con un partido o con otro. Por tanto, se trata de poner fin a los dedazos, se trata de poner fin a las cacicadas, se trata de poner fin en definitiva, parasitar nuestras instituciones para que la gente, para que los españoles, para que los ciudadanos que pagan todas estas instituciones vuelvan a creer en las instituciones. ¿Cómo van a creer los españoles en las instituciones con el espectáculo lamentable que hemos visto estos últimos días con Televisión Española? ¿Cómo pueden confiar los españoles en la neutralidad y la pluralidad de nuestra televisión pública si tienen semejantes políticos intentando controlar y manipular, en definitiva, a través de los medios o a través de las encuestas? Por tanto, necesitamos una nueva etapa. Esto es un déjà vu, esto ya lo hemos vivido. Esto es lo que llevamos sufriendo 40 años de bipartidismo. Esto es lo de siempre, con los de siempre, con las siglas de siempre y con los métodos de siempre. Y finalmente, también quería hablarles de otro asunto, en este caso que afecta a una petición de comparecencia. El señor Sánchez, nos hemos enterado también por sus filtraciones, porque preguntas contesta pocas,
pero parece ser que está negociando con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu los privilegios penitenciarios a los presos de ETA e incluso posibles excarcelaciones, como han publicado varios medios estos días, ¿no? Y evidentemente una política de Estado como es la política penitenciaria, una política de Estado como es la política contra el terrorismo, una política que casi siempre en España, cuando ha funcionado, ha sido porque ha habido consenso, no puede estar simplemente en manos de un presidente que necesita el apoyo de los nacionalistas y que simplemente está dispuesto a cualquier cosa, incluso, en este caso, a dar beneficios penitenciarios a los que participaron de la banda terrorista ETA. Y como nosotros no estamos dispuestos a que eso se produzca, y como estoy convencido de que la mayoría de españoles tampoco, y queremos luz y taquígrafos a los pactos de Sánchez con los nacionalistas, o con, en este caso, con los presos de ETA, hemos pedido su comparecencia. Y estamos esperando que el señor Sánchez, más allá de las fotos, pase por el Parlamento para dos cosas. Una, para contar su política penitenciaria y dos, para contar su plan de gobierno. Es que pasan los días y Sánchez sigue sin explicar su plan de gobierno. Quizás que no tiene plan de gobierno, quizás que improvisa, quizás que simplemente va pactando con todos sus socios, con los nacionalistas, con Podemos, con los independentistas, cada paso que da. Pero eso no es un proyecto para España. Eso, en definitiva, es malo para España porque nos perjudica a todos. Lo que decida Sánchez en un despacho con el PNV, con Bildu o con Torra, lamentablemente no le afecta solo a Sánchez, nos afecta a todos los españoles. Así que queremos que comparezca inmediatamente para dar explicaciones de la política penitenciaria que va a seguir el Gobierno en los próximos meses y si hay pactos, que nos lo explique, que nos cuente cuáles son esos pactos y por qué tiene que haber beneficios penitenciarios o incluso excarcelaciones para presos etarras. Y finalmente, hablando también del proyecto de España Ciudadana, lo hemos valorado ahora también aquí en la Comité Permanente, ya les anuncio que el próximo domingo vamos a estar en Palma. Vamos a ir a Baleares a celebrar ese acto de España Ciudadana y en este caso ya les avanzo que además, más personalidades y invitados que participarán, pero uno de los invitados que va a estar ahí va a ser el señor Manuel Valls, que va a estar el domingo con nosotros en Palma. Y como saben, una persona que ya ha colaborado en otros actos de Ciudadanos, una persona comprometida con las libertades en España, con la Constitución, con el proyecto europeo y nos va a acompañar en una intervención en ese acto que haremos en Palma el próximo domingo. Habrá más invitados también, que esta semana les iremos contando, pero en definitiva va a ser otro acto más de esa gira, de esa ruta por toda España que ya iniciamos en Madrid, hicimos en Málaga hace unas semanas y que ahora va a parar en Baleares. Y ya les avanzo también que en otoño vamos a estar en otras ciudades de España. Tenemos la intención de que se realicen actos periódicamente en diferentes ciudades, que se vaya sumando gente, que vayan viniendo invitados que comparten valores de ese patriotismo civil, de esa España constitucional y de ese proyecto de futuro para España y Europa. Así que Manuel Valls será uno de esos invitados y ya les avanzo que habrá más y que esta semana, en cuanto estemos cerrando todo el cartel del acto del domingo, le iremos contando el resto de invitados. Y nada más, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión de actualidad, estaré encantado de responderles. Sí. Hola, buenos días. Aquí. Me gustaría saber qué postura va a tomar Ciudadanos esta tarde en el Pleno, si se va a ausentar de la votación, si va a introducir papeletas en blanco, si va a participar en la votación de Radio Televisión Española. Gracias. Pues a estas alturas todavía no hay respuesta y no lo podemos saber, porque depende de cómo actúen los demás partidos. Si el señor Sánchez retira el decretazo y nos volvemos al concurso, pues participaremos cuando venga la propuesta del concurso. Por tanto, vamos a ver qué hace el Partido Socialista y además hemos presentado un escrito, como le he dicho, de reconsideración para que se convoque, se suspenda el Pleno y se convoque la Comisión de Nombramientos, que incluso asumiendo el marco del decretazo, que no es el nuestro, desde luego lo mínimo que tiene que haber es un hearing para conocer las personas que forman parte de un ente como este. A mí me parece increíble que estemos ante unos nombramientos de esta naturaleza, ante un ente público de esta naturaleza y que ni siquiera ya pasemos por la audiencia, ¿no? por la audiencia del hearing del Parlamento. Por tanto, nos parece muy importante que se respete el reglamento de la Cámara y que, desde luego, no nos venda el señor Sánchez que poner a dedo al presidente de Radio Televisión Española es de urgencia. Como de urgencia hay otras cosas en España y no hacen nada. Lo cual yo creo que está claro que el procedimiento también hay que respetarlo, incluso, en este caso, no compartiendo el decretazo. Así que lo que nos gustaría políticamente es que lo retirara y volver al consenso del concurso público. Si están dispuestos a seguir con la cacicada, también, como mínimo, que respeten lo que dice el reglamento de la Cámara, que es una audiencia, un hearing, para escuchar a los nombramientos, como se ha hecho en otros organismos, con cosas incluso más urgentes. Así que, en este sentido, no nos van a convencer de que esto es urgente. Una cosa es que el señor Sánchez tenga prisa y otra es que esto sea urgente.
Insistiendo en la pregunta de la compañera, estamos a 2 horas y media de que empiece el Pleno. Si no se dan esas circunstancias, si no se suspende el Pleno, ¿qué va a hacer su grupo parlamentario? Eso por un lado. Y hablaba de Manuel Valls. Yo no sé si tienen una respuesta, se ha deshojado la margarita y tienen ya una respuesta oficial de si quiere ser el candidato de su partido, de una plataforma en la que estén ustedes para la alcaldía de Barcelona. En cuanto a lo primero, no le puedo responder porque aún no sabemos lo que va a pasar. Depende de lo que haga el señor Sánchez, si retira el decreto o no. Depende de si el reglamento se respeta o no se respeta. Por tanto, como todo esto ha sido un atropello desde todos los puntos de vista, en el tiempo democrático, saltándose la ley vigente, nosotros vamos a esperar hasta el último momento a ver si es verdad que por lo menos están dispuestos, primero, a respetar el reglamento y, segundo, a ir a un concurso y a un consenso, que es lo que no tenemos, ni concurso ni consenso. En cuanto a lo del señor Valls, efectivamente, él está pendiente de tomar una decisión que tiene mucho que ver, lógicamente, una decisión personal y política. Nosotros estamos abiertos a esa candidatura y no le negaré que para nosotros sería un honor que el señor Valls aceptara ir a una candidatura abierta a la sociedad civil, abierta a toda Barcelona, para ganarle al separatismo en las urnas y al populismo. Pero todavía esa respuesta no la tengo que dar yo, esa respuesta la tiene que dar el señor Valls y espero que en las próximas semanas podamos tener su respuesta. En todo caso, nosotros estamos trabajando ya, como partido también, en prepararnos para otoño-invierno, para esa temporada que va a venir en Cataluña, especialmente dura, donde el señor Torra, donde los separatistas, pues parece que siguen en la segunda parte, ¿no?, del proceso separatista. Vamos a ver una moción mañana de las CUP, donde pretenden volver al 6 y al 7 de septiembre, otra vez una violación del reglamento de la Cámara, una vuelta a empezar para entendernos el procés y, por tanto, va a ser muy importante que Ciudadanos esté preparado en otoño o en invierno para hacer frente a lo que el Gobierno Sánchez no está haciendo, que es mirar a otro lado básicamente ante este proceso separatista. Sí, buenas tardes. Insistiendo en Televisión Española, le quería plantear sobre ese asunto 3 cuestiones. La primera, el perfil del presidente propuesto, el señor Fernando Flores, si a usted le produce alguna inquietud. La segunda, porque ha sido objeto de discusión estos días, si usted cree que necesariamente debe ser un periodista el que presida la corporación. Y la tercera, porque usted está aludiendo al concurso público, digamos que la manera en la que se aprobó en la mesa ese concurso no era del agrado, no era del agrado del PSOE y de Podemos. Si ustedes estarían abiertos a, en fin, algún tipo de reconsideración, que el comité de expertos tuviese más miembros, que fueran elegidos de otra manera, etcétera. Gracias. En cuanto a los nombres, no voy a valorarlos porque lo que no considero legítimo es el procedimiento. Por tanto, no es un problema de nombres, sino de cómo se llega a esos nombres. Si los nombres se llega porque lo propone un grupo de expertos y buscamos un consenso parlamentario, pues entonces hablaríamos de nombres y los valoraríamos. El problema es que se impide que el comité de expertos se pronuncie, se impide y se rompe, en definitiva, la lógica del concurso público, se dinamita lo que estamos haciendo ahora mismo y se busca una especie de legalidad paralela en la que, por decreto, con un supuesto carácter de urgencia que no existe, se dinamita todo lo que llevamos trabajando más de un año. Por eso no vamos a entrar a valorar los nombres, sería injusto incluso para ellos, porque el problema básicamente es el cómo y el procedimiento que nosotros consideramos que no es legítimo, que está, en definitiva, yendo en paralelo a una legalidad democrática más transparente y más meritocrática que la que tenemos en este momento. En cuanto a la mayoría de la mesa del Congreso es la que es, estamos dispuestos también a hablar de todo, pero desde luego lo que no estamos dispuestos es a dinamitar el concurso, que es lo que ha intentado el señor Sánchez y lo que está haciendo. Nada más, solo tienen que remitirse a lo que alegaban para el decreto para ver que es absolutamente falso. Están alegando que hay paralización cuando está en marcha la comisión mixta, cuando ya hay nombramientos y cuando tenemos, en definitiva, que nombrar a esos expertos para que elijan a la persona. Aquí lo que pasa es que algunos, cuando no tienen mayoría, pues dinamitan las reglas de juego. Y yo creo que no se trata de dinamitar las reglas de juego, sino, en todo caso, si alguien quiere modificar o llegar a acuerdos, que lo diga, ¿no? Por tanto, abiertos a que dentro de las reglas de juego podamos consensuar lo que venga del comité de expertos, sí. De hecho, recuerden que el comité de expertos propone, pero el Parlamento, por mayoría reforzada, decide. Por tanto, también habrá margen en ese espacio para valorar las propuestas del comité de expertos. Lo que no estamos dispuestos es que la propuesta venga de un despacho entre Torra, Iglesias y Sánchez. Eso es de lo que no estamos de acuerdo. Y creo que muchos españoles tampoco están de acuerdo que de esta manera se elija a los miembros de Radio y Televisión Pública. Y había una última pregunta, perdona, Mariano.
Bueno, eso el comité de expertos tiene que definir también por qué y a qué mérito le da y qué capacidad. Desde luego, lo que sí que tengo claro es que tiene que conocer la televisión y la radio. Yo creo que es evidente que eso tiene que ser así. El método, cómo llega a conocerlo o cómo lo van a ver los expertos, precisamente por eso, como yo no soy uno de los expertos del comité y queremos que lo hagan los expertos, tendrán que ser ellos que puntúen y valoren qué personas tienen más o menos mérito. Pero creo que es mucho mejor que el comité de expertos puntúe y nombre a personas después de una evaluación que no que lo hagamos los presidentes de los partidos o los líderes de los partidos, porque seguro que es más fácil que nos equivoquemos. Así que, en ese sentido, si volvemos a la lógica del concurso, seguro que será discutible o no cuál es la puntuación, cómo es ese reglamento, cuáles son los expertos, pero lo que no vale es romper las reglas de juego en medio del partido, en medio del concurso, simplemente porque no le gusta a uno y porque ha pactado en un despacho poner a dedo a otra persona. En esto debo decir que Sánchez e Iglesias quieren competir con Rajoy a dedo y a dedazos, y a este paso lo van a conseguir, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le quería hacer varias preguntas en torno a Cataluña. La primera de ellas es un caso muy concreto, un concejal de Premià de Mar que ha señalado a uno de los vecinos de su propio pueblo por retirar lazos amarillos, una valoración al respecto. La segunda de las preguntas, la Crida, que ha sacado una campaña para este verano, se llama Cataluña en Amarillo, y tratan de explicar a los extranjeros que llegan a Cataluña el por qué Cataluña está teñida de amarillo. Y la tercera de las preguntas, la señora Serret, que será la delegada del Gobierno en la Unión Europea, ¿creen ustedes que de esta manera el Gobierno está tensando la situación con el Gobierno de Sánchez? Y por último, no tiene nada que ver con Cataluña, la última, una valoración de las imágenes que hemos visto del acoso a las periodistas en el Mundial de Rusia. Gracias. Vamos por partes, son 4 preguntas, pero 2 o 3 son de lo mismo. En fin, yo creo que el otro día había una viñeta del Roto que explicaba muy bien lo que eran los lazos amarillos, ¿verdad? Los lazos amarillos es la manera de señalar a los que no llevamos lazos amarillos. Es la manera de señalar a aquellos que no lo ven de la misma manera. Y yo no quiero una sociedad partido entre lazos unos contra otros, ni enfrentamientos, y mucho menos con mentiras. Quiero recordar que la persona que ganó las elecciones, candidata a Ciudadanos, Inés Arrimadas, no se reunió con el señor Torra precisamente porque había una pancarta con una gran mentira en el balcón de la Generalitat, que es que España tiene presos políticos, que no los tiene obviamente, y que esto es una dictadura y hay gente en el exilio. No están en el exilio, han huido de la justicia, como la delegada que usted comentaba. Yo creo que lo que está sucediendo simplemente es que ante la necesidad de Sánchez de mirar a otro lado con los apoyos de los separatistas, si ya era difícil aplicar la Constitución y no lo consiguió Rajoy en algunos aspectos, pues imagínese un gobierno con menos escaños y que depende además de los separatistas. Imposible. Por tanto, en Cataluña lo que estamos viendo es una proliferación otra vez del proceso separatista, que tiene una especie de segunda parte, un proceso separatista 2, que empieza en estos momentos, que en otoño estoy convencido que van a intentar tensar todavía más la cuerda, y lo que me parece inadmisible es que el señor Sánchez permita que una delegada de una entidad del Estado, en este caso en Bruselas, sea una fugada de la justicia. O sea, ¿qué mensaje estamos dando a Europa si España permite que el Estado tenga a una persona a sueldo y una persona contratada y una persona puesta por una institución del Estado? La Generalitat es Estado. Por tanto, todos los lugares, en definitiva, donde no se respeta la ley, lo único que hacen es debilitar la imagen de España también en Europa. Así que yo le pido al Gobierno de Sánchez que por muchas hipotecas, por muchos pactos, por mucho que él quiera seguir en el poder a cualquier precio, que España no puede ser, en este caso, algo con lo que hacer cambio de cromos con los separatistas. Las competencias del Estado, las libertades de todos los catalanes, el cumplimiento de la ley, la imagen de España en Europa no puede quedar debilitada por la debilidad de Sánchez. La debilidad de Sánchez no puede ser la debilidad de España. Y creo que eso es lo que se está produciendo en definitiva. En cuanto a esas imágenes, pues lógicamente condenarlas y aplaudir también la actitud de la periodista y de las mujeres que defienden la libertad y de todos los ciudadanos que estamos convencidos de que esa batalla hay que librarla y hay que ganarla. Por tanto, me parece que algunos tienen que tomar nota del siglo en el que estamos y de la libertad de las mujeres y la igualdad de todos ante la ley.